En esta clase hablaremos sobre la propiedad margin. Veamos el presente ejemplo para conocer esta propiedad más a profundidad. Primero, debemos saber que la propiedad margin nos permite establecer la cantidad de espacio que rodea un elemento. Los márgenes para un elemento quedan fuera de cualquier frontera y son completamente transparentes en color. Los márgenes pueden ser usados para ayudar a posicionar los elementos en un lugar determinado de una página o para proporcionar espaciamiento, manteniendo a todos los demás elementos a cierta distancia. Para esto, tenemos a tres elementos div, que por defecto tienen la propiedad block. El primer y tercer elemento tienen un ancho de 400 píxeles y un alto de 100 píxeles, mientras que el segundo elemento tiene un ancho de 300 píxeles y un alto de 100 píxeles. Asimismo, como colores de fondo hemos utilizado los de la bandera de España. Ahora, al selector del segundo elemento le asignamos la propiedad margin top con un valor de 20 píxeles, tras lo cual vemos que se distancia del elemento superior. Luego utilizamos la propiedad margin left con un valor de 20 píxeles. Y vemos que generó un distanciamiento de 20 píxeles hacia su izquierda. Asimismo, agregamos margin bottom igual a 20 píxeles y margin right igual a 20 píxeles, generando márgenes en los cuatro lados del elemento. Asimismo, debes saber que estas propiedades pueden abreviarse en una sola propiedad llamada margin, que está compuesta de cuatro valores. El primero determina el margen superior, el segundo el margen derecho, el tercero el margen inferior y el cuarto el margen izquierdo. Al igual que padding, sigue el sentido horario. Asimismo, podemos reducir estos valores a dos, donde el primero representa el margen superior e inferior y el segundo representa el margen derecho e izquierdo. Si ponemos solo un valor, en este caso 20 píxeles, este valor afectará a los cuatro lados. La propiedad margin también acepta valores negativos. Al selector de la clase caja 2, pongámosle un margin con un primer valor de menos 20 píxeles y los demás valores 0. Y vemos que se generó un desplazamiento hacia la parte superior, dado que el valor asignado fue negativo. Ahora, démosle el valor de 0 a los márgenes asignados al selector de la clase caja 2. Y al selector de la clase caja 1 le pondremos la propiedad margin bottom con valor menos 20 píxeles. Y vemos que el elemento de clase caja 1 permite que los elementos ubicados en su parte inferior se desplacen dentro de su espacio. De esta manera, hemos visto cómo interactúa la propiedad margin con elementos con display block. Ahora veamos el siguiente ejemplo con elementos con display inline block. Tenemos cuatro elementos div de ancho 300 píxeles y alto 100 píxeles, de los cuales el segundo y tercer elemento tienen propiedad display inline block, y a nivel de código no existe separación entre ellos. Asimismo, el primer y cuarto elemento tienen propiedad display block por defecto. Luego, al selector de la clase caja 2 le asignamos un margin top de 20 píxeles, un margin right de 20 píxeles, un margin bottom de 20 píxeles y un margin left de 20 píxeles. Y vemos cómo, al igual que los elementos block, funciona según lo esperado, generando un espacio de 20 píxeles a cada lado en relación a los elementos que lo rodean. Ahora probemos dándole un margen superior de menos 20 píxeles y a los demás márgenes un valor de 0. Vemos que no funciona. Ahora un margen inferior de menos 20 píxeles y vemos que tampoco funciona. Esto se debe a que los elementos con display inline block no reconocen márgenes superiores e inferiores con valor negativo. Ahora borremos el margen superior e inferior asignado y démosle al selector de la clase caja 2 un margen derecho de menos 20 píxeles. Y de esta manera vemos que el elemento de clase caja 2 permite que los elementos ubicados en su parte derecha se desplacen dentro de su espacio. Luego borremos el margen derecho asignado. Y ahora démosle al selector de la clase caja 3 un margen izquierdo de menos 20 píxeles. Y vemos que este elemento se desplazó dentro del espacio del elemento ubicado en su parte izquierda. De esto concluimos que los elementos con propiedad display con valor inline block sí reconocen márgenes laterales negativos. Por último, en el siguiente ejemplo veamos cómo funciona la propiedad margin con los elementos con propiedad display con valor inline. Tenemos primero un elemento div con propiedad display block por defecto. Luego, tres elementos span. Y por último, un elemento div. Como sabemos, el elemento span tiene display inline por defecto, y por esta razón no se le puede asignar un ancho y un alto. Ahora, al elemento de clase span2 le asignamos un margin top de 20 píxeles, un margin right de 20 píxeles,
un margin bottom de 20 píxeles y un margin left de 20 píxeles. Luego vemos que nuestro elemento de clase span2 generó un distanciamiento con los elementos ubicados a su izquierda y a su derecha, gracias a los márgenes laterales. Sin embargo, los márgenes verticales no funcionan con un elemento inline. Ahora le asignaremos un valor a margin right de menos 20 píxeles y pondremos los demás valores a 0. Con lo cual vemos que con un valor de margen derecho negativo, este elemento permite que los elementos ubicados en su parte derecha se desplacen dentro de su espacio. Ahora borramos el margen derecho y a margin left le daremos un valor de menos 20 píxeles. Ahora vemos que el elemento de clase span2 se desplazó 20 píxeles dentro del espacio del elemento ubicado en su parte izquierda. De esto afirmamos que los elementos con propiedad display inline reconocen márgenes laterales negativos.